Buenos días, Ecomundo, ojalá. Viernes 3 de junio. El año continúa su avance. Pronto nos encontraremos con la mitad del año. En el día de ayer, Wall Street borró sus indicadores iniciales negativos y tras algunos indicadores de reducción en la búsqueda de subsidios de desempleo, aunque las expectativas de crecimiento del empleo fueron menores de lo esperado, pues fue un factor positivo, al igual que la recuperación de los precios del petróleo y las declaraciones de Mario Draghi, que pide paciencia para que sus medidas surtan efecto ante la situación de lento crecimiento, baja inflación y alto índice de desempleo que alcanza los 18 millones de parados en la Unión Europea. El Brent se colocó en 49.91 y el Texas en 49.17, bordeando los $50. Al mismo tiempo, en el día de ayer, de nuevo hubo un fracaso de la OPEP para reducir la producción, pero se logró elegir el nuevo secretario general, el presidente, que recayó en un nigeriano, Mohamed Barkindo. Ya había fracasos en este intento de elección. En el día de ayer, Hillary Clinton, en un discurso en San Diego, enfrentó a su vez un discurso que había pronunciado Donald Trump el pasado jueves en Washington, en el que delineaba aspectos de su política económica. Y ya se ve la virtual elección de Clinton, porque ya los números están bastante claros, independientemente de lo que ocurra en California el próximo martes 7 de junio. Lo que percibe Clinton es que las ideas que ha presentado Trump son ideas incoherentes y peligrosas, que ni siquiera son ideas y que están siendo rechazadas por los grandes líderes mundiales, ya que están en un terreno bastante reñido con lo que son las tendencias de la economía global y de la política internacional contemporánea. Y de lo que se trata, de acuerdo a Clinton, son improvisaciones. Y para ella, dado que Trump se ha concentrado en descalificar de manera personal, pues la estrategia de Clinton ha sido que Trump se haga prisionero de sus palabras y que cargue con sus improvisaciones. Uno de los aspectos principales del discurso de Trump, que se ha centrado en el lema America First, América primero, que piensa en su discurso que lo principal estriba en centrarse en la supremacía, entre comillas, de los Estados Unidos, volviendo a lo que podría ser una especie de aislacionismo militarista, con un realpolitik, mano dura, que lo que sería el hilo conductor de su política, una voluntad de replegarse y dejar de intervenir en el mundo y al mismo tiempo constituirse en una terrible amenaza militar disuasoria. De manera que combina el rechazo a las intervenciones internacionales y va en el sentido de la exaltación nacionalista y militar. Calificó a los Estados Unidos como un país que nadie respeta, ni los enemigos ni los aliados. Se pensó que en Washington, en esta presentación donde se suponía que él iba a convencer, a persuadir al establishment republicano y al establishment norteamericano, su equipo realmente no lo logró y se presentó errático y contradictorio, tal como ha sido su dinámica con ese guión de ofensas y de un discurso bizarro, contradictorio, entre planteos que habían sido tradicionalmente demócratas y republicanos.
defendió una política exterior agresiva y al mismo tiempo un repliegue estratégico y reprendió a los aliados de la OTAN por gastar menos en el presupuesto de defensa y los amenazó con dejarlos fuera del paraguas norteamericano. Tiene la voluntad al mismo tiempo, y es curioso, que ha habido una serie de planteos de Trump que han sido incluso contestados por Vladimir Putin y por el líder coreano del norte. Un hecho muy particular de la campaña de Trump con estos dos personajes populistas, ¿no? Sobre todo en el caso del líder norcoreano. Según Trump, China se aprovecha de la debilidad de los líderes de Estados Unidos y ha puesto en marcha un asalto a los empleos y a la riqueza americana. Y atacó el tratado con México y Canadá, firmado en los años 90, el Tratado de Libre Comercio, y lo culpa de una situación de crisis a nivel del sector industrial. Algunos neoconservadores podrían votar por los demócratas. Es el caso de la familia Bush, que ha visto y ha desconfiado de los planteamientos de Donald Trump. Y lo que estamos viendo en esta situación es que muchos de los líderes republicanos que estaban opuestos a Trump, pues han tenido que irse subiendo a este carro de la elección de Trump en las elecciones de noviembre, aunque han surgido algunas corrientes que plantean que se podría presentar una candidatura alternativa dentro de la convención. Pese a que la economía norteamericana es el punto luminoso de la economía mundial, no es menos cierto, tal como hemos explicado en múltiples ocasiones, los niveles salariales y los niveles de distribución del ingreso existentes en el momento todavía no han alcanzado lo que existieron antes de la gran recesión. Y las encuestas plantean que el problema económico es un problema importante en términos de las elecciones. Y hay un tema que llama la atención en torno a la retórica de Trump, en aquello de que América es primero, y es el tema de los recelos del libre comercio, el desempleo, la deslocalización industrial, la desindustrialización, el estancamiento de los salarios en los Estados Unidos. Y a partir de esta lógica que no logra explicar cuál es el sentido de este proceso de internacionalización de la economía, se logra cautivar a una base del electorado que dentro de este caldo de cultivo de las corrientes populistas de derecha logra articularse y ha roto esquemas importantes dentro de lo que ha sido esta carrera de Trump, que muchos analistas vaticinaban que iba a caer vencido antes de los primeros enfrentamientos, ¿no? Ahora, es importante destacar que entre 1997 y 2013, la manufactura de Estados Unidos perdió 5,4 millones de puestos de trabajo y 82.100 desaparecieron. Y a partir del 2001, el déficit comercial con China ha provocado pérdidas de empleos en los 50 estados. Y el Acuerdo de Libre Comercio, el NAFTA, firmado en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, que inspiró los principios de la Organización Mundial del Comercio y las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, lo que se plantea es que los resultados han desfavorecido a la economía norteamericana. En 2013, de acuerdo a indicadores, se habían eliminado alrededor de 800.000 puestos de trabajo y realmente esta dinámica ha afectado a la pequeña y la mediana empresa. Y de hecho, lo que se percibe es que los efectos de este tratado de libre comercio pues ha afectado el intercambio desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos y
el nivel de crecimiento de las manufacturas en México. Es decir, cómo opera esta dinámica de contradicción dentro de este esquema de la globalización. De hecho, el efecto combinado del comercio entre Estados Unidos con México y Canadá ha sido el déficit combinado incrementado por valores ajustados a inflación de 9,7 billones en 1993 a 122,5 billones, con un incremento verdaderamente importante. Ahora, el problema es que estos datos que se presentan no logran explicar cuál es la dinámica que ha seguido la economía global, el proceso de internacionalización y transnacionalización creciente de la economía global. Este no es un fenómeno coyuntural, este no es un fenómeno solo de políticas económicas conservadoras, sino este es un problema de la propia lógica del capital en la expansión transnacional. Y así como vimos que estas políticas tomaron el curso de la economía central, nosotros vemos ahora esta tendencia al proteccionismo, esta tendencia a un nacionalismo autoritario que busca, en el sentido del eufemismo de que América es primero, desligarse de lo que son estas tendencias estructurales que han marcado el crecimiento de la economía global en los últimos 30 años. De parte de esta falta de comprensión y este discurso que pudiera considerarse retórico, que busca sobre todo controlar la imaginación de las grandes masas para encontrar un voto justo en este momento donde el caldo de cultivo de la sociedad global es un caldo de cultivo donde los populismos de derecha, la xenofobia, se han colocado en un momento central. La señora Clinton ha planteado en su discurso de San Diego que a la sociedad norteamericana que pensara qué sería Donald Trump con la posibilidad de tener el dispositivo nuclear en sus manos. Y ha apelado a toda la población norteamericana para buscar su candidatura. Pero será hasta el lunes cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4GTV. Cita cultural, no le cambie.